¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, una semana más de Discapacidad, un estilo de vida. ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente, como semana tras semana. Exacto. Cuéntanos, Juan Carlos, como que el podcast pasado se nos quedó así como que con varias cosas por ahí pendientes, para actualizar, concluir y demás. Creo que por ahí querías compartir también unas... Sí, es que siempre es un tema bastante, como para pasarse la noche ahí con tus compañeros. Sí, lo que quedó un poquillo en el tintero, por decirlo, era como la funcionalidad del sistema Braille, que era lo que hablábamos la semana pasada, y los comentarios y el sentido del sistema Braille. Cuando es funcional a algo, aplica, que es el tema de hoy, que tú nos vas a contar otra cosa relativa al lenguaje, que también es muy funcional, y que seguramente si leemos esto, aplica lo que tú nos vas a decir. Pero curiosamente se oye ridículo si lo pones en el sentido de toda esa cultura de cambiar la O por la E, por patriarcal, ¿no? O sea, las razones que se tengan son diversas y bueno, cada quien sus asuntos, sus rollos en su cabeza, ¿sí? Pero a lo que quiero yo decir, lo que siempre hemos defendido es la disfuncionalidad que genera. O sea, lejos de generar funcionalidad, lo que hace es disfuncionar. Entonces eran 2, 3 frases que tenía yo aquí de la fuente que les había comentado la vez pasada. Como leído, voy a adelantar el tema que es el de señas, el lenguaje de señas, para que pueda hacerse la distinción. Dice aquí, el sistema Braille no es solo una técnica de escritura adaptada para ciegos. Es el sistema gracias al cual estos pueden guiar, instruir, educar, aprender, conectar con el entorno y recibir toda información escrita. Estamos hablando del Braille. Vamos a hablar lo mismo, pero le vamos a cambiar ahora al sistema de señas o lenguaje de señas. El lenguaje de señas no es solo una técnica adaptada para personas sordas, ¿no? O con deficiencia o debilidad auditiva. Es el sistema gracias al cual estos pueden guiar, instruir, educar, aprender, conectar con el entorno y recibir toda información. Completamente congruente. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ahora vamos a ver cómo funciona cambiar la O por la E. Cambiar la O por la E no es solo una técnica de escritura adaptada para susceptibles. Es el sistema gracias al cual estos pueden guiar, instruir, educar, aprender, conectar con el entorno y recibir toda información. No más no queda. Sí, te aleja de todo eso. No más no queda. No hay forma de que quede. Dice, conocer la importancia que tiene el Braille para acceder al mensaje escrito, al cálculo, a la música y a la literatura, lo convierte en un sistema universal de lectura y escritura para las personas con ceguera. Igual podrías decir, aunque obvio tendría que adaptarse al lenguaje de señas. Dice, conocer la importancia que tiene el lenguaje de señas para acceder a la comunicación, al cálculo, a la música, a la literatura, que en este caso pues, la música tendría que ser sentida a través de otros medios, no por el oído. A la literatura lo convierte en un sistema universal de comunicación para las personas con debilidad auditiva. Vamos a hacer el experimento a ver si aplica. Conocer la importancia de cambiar la O por la E tiene la importancia de acceder al mensaje escrito, al cálculo, a la música y a la literatura y lo convierte en un sistema universal de comunicación para las personas con fragilidad. Sí, claro. Sí, no puedes, ya me imagino yo do, re, mi, fa, sol, de, re, mi, fe, cel, ¿no? Pues, ¿cómo? No hay forma, no puedo, perdón, no puedo. Pero dinos, cuéntanos ahora tú qué cosa con el lenguaje de señas, ¿crees ahí algo también súper interesante? Sí, fíjate que hablando de eso, la otra vez en el podcast pasado tú comentabas algo sobre pues, el crédito, ¿no? Con respecto a la fuente donde andábamos leyendo, sí. Aquí hay un artículo que se llama Historia y Gramática de la Lengua de Señas. Es de Manuel Ignacio Rodríguez, que es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, que creo que también vale la pena leer lo que menciona aquí, fíjate.
dando continuidad un poco a lo que estabas diciendo ahorita en cuanto a la definición de qué son las lenguas de señas, ¿no? Ajá. Dice, las lenguas de señas, dice, son sistemas de comunicación de grupos humanos de población sorda en el mundo entero que están compuestas por códigos desarrollados de manera visual y gestual. En la expresión o comunicación por medio de lengua de señas participan las manos, el rostro y la parte superior del cuerpo humano, ¿no? O sea, ya como parte de la técnica. Y lo que ya quería compartirles es que, pues bueno, ¿desde dónde surge esta situación de la lengua de señas, no? O sea, la primera escuela pública de señas para sordos fue establecida en París, igual 1760. Qué interesante. ¿Te das cuenta que en París también fue lo de la... y muy semejante, 1700, sí. 84 fue la de Braille. Esta fue un poquito más temprano, ¿no? Pero lo interesante es que surgen ambas la intención de poner París, atención, ¿no?, a las minorías que están necesitando entrar a donde está la mayoría, la cultura, justamente. Exactamente. Y fíjate, y fue hasta 1816 que el método francés que vuelve a ser las mismas fechas, 1816, 1812. Exacto. Eso es lo padre. Qué interesante. De la equiparación, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, estábamos hablando en el podcast pasado con respecto a esto, ¿no? Sí, claro. Qué interesante. Que sirvió como estructura para organizar la educación de sordos en los Estados Unidos. Y a partir de 1816 fue que ya se empezó a divulgar generalizar de la misma forma latinoamericano. Aquí lo interesante también es que, por ejemplo, ellos mencionaban que como parte de la estructura de aprendizaje de las personas sordas, en un principio lo que hacían es que el adulto que ya había adquirido, digamos que la forma de comunicarse a través de esta lengua de señas era quien instruía a los niños, ¿no? Incluso mencionaban que era como una especie de internados en donde de plano los niños los dejaban ahí en la escuela vivían vivían. Y fue, digo, más o menos en 1950 en donde empiezan a ver este proceso de instrucción de adultos hacia niños, ¿no? Y después empezaban a cuestionarse, bueno, los niños que están ahí adentro, cuando salgan de ahí, pues verdaderamente van a poder integrarse a una sociedad que no está a la sociedad, exactamente, como realmente como vuelve a aparecer de la misma manera que ellos. Pues surgen muchos dilemas al respecto, ¿no? Incluso de ahí se modifica un poco lo que es la forma de enseñar, incluso se convierte un poco de que ya no es el adulto sordo el que le enseña al niño sordo, sino más bien dicho, se involucran a las personas que no tienen una discapacidad evidente en el proceso de educación. Qué cosa tan bella. Hacia los niños, porque entendieron que había una parte de oralización muy importante, que por supuesto que pues, el adulto que había adquirido la capacidad para comunicarse, pues no la tenía, pero quienes sí tenían esta parte oral de comunicación podían aportar a los niños esta forma de oralización. Está bien interesante y tiene que ver con lo que hemos comentado nosotros también anteriormente. Desafortunadamente hay ciertos grupos también de personas con discapacidad evidente que a veces hasta tratan como de rechazar. Apartarse, sí. Apartar y decir no. Somos nosotros. Exacto. Sí, claro. Somos nosotros los que tenemos que mandar la pauta y sin nosotros nada, ¿no? Lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Y es, bueno, pues tengamos un poco la apertura de realmente integrarte, realmente ser una sola cosa. Exactamente. Así es. Sí. Como para verdaderamente. No fragmentar, sino cohesionar. Entonces es empezar a preguntarte realmente, pues no se están ellos mismos así como que excluyendo los que tienen una discapacidad evidente, porque todos tenemos discapacidad, nos queda muy claro, pero con una discapacidad evidente no estarán ellos mismos generando esta autoexclusión como para querer formar como una alianza y decir nosotros vamos solos, pues lo que quieres es incluirte, ¿no? Entonces, ¿por qué relegarte a ti mismo como para generar un cambio cuando realmente podrías tener muchísimos aliados alrededor sin una discapacidad evidente que te pudieran ayudar a potencializar el objetivo por el cual quieres ir, ¿no? Entonces, pues creo que se me hizo muy interesante. Súper interesante. Esta parte, ¿no? Después, ya en México, ¿qué es lo que sucede, no? En México, por ahí del 1867, se crea la Escuela Nacional de Sordos, en donde, fíjate, más o menos pasaron, que fueron 17 años, ¿no? Del 50 al 67. Del 50 al 67. ¿no? Después hizo otro cambio importante y se fue la llegada de la rehabilitación posterior a la Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí de los 50, exactamente, sí, en donde ya se crea también en México la Dirección General de Rehabilitación de la Secretaría de Salud en 1953,
la cual dice que reorganizó tanto la Escuela Nacional de Sordos y también de Ciegos. Y fue incluso un año después, en México también, en 1954, donde se crea el Instituto Nacional de Audiología. Fíjate, lo interesante es cómo va evolucionando el proceso de rehabilitación. A nosotros nos sucede, pues, o sea, nosotros como médicos de rehabilitación realmente ya no estamos probablemente tan inmiscuidos dentro del proceso de rehabilitación de las personas ciegas y con una discapacidad de auditiva como visual, ¿no? Como que ya hay ramas muy especializadas, ¿no? Donde, pues, a través de que surge el Instituto Nacional de Audiología en 1954, ¿no? O sea, ya es una rama independiente que surge de la rehabilitación, pero ya con una estructura y una formación específica como para las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Uh-huh. Aquí lo también interesante es que, fíjate, ¿cuántos años pasaron? O sea, desde 1760 que se generó esta escuela pública, ¿no? O sea, de señas de sordos en París, hasta, dice 1960, prácticamente 100 años. Fueron 200. 200. 200 años después, en donde dice que apenas en 1960 es que se ha empezado a aceptar socialmente, el lenguaje de señas como un método de comunicación de las personas. Que debiéramos normalizar, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Está fantástico. Totalmente. Fíjate que ahorita que me estás mencionando esto y que estoy imaginando las ideas que me estás creando, hay unos videos interesantísimos que ya digo, ya no estamos en época navideña, pero creo que lo comentamos la vez pasada, hace unos podcasts, de un Santa Claus ahí sentado en un centro comercial, ¿no? Y que le sientan a la niña ahí con él, y pues el otro empieza a hablar normal, lo que tú quieras, lo que hace el Santa Claus en el centro comercial, y que le dicen los padres, pero que la niña no escuchaba. Uh-huh. Hombre, qué chulada. O sea, ¿qué hace? Pues le llama, le toca el hombro y le empieza a hablar en lenguaje de señas. Eso sí es inclusión, eso sí está muy, muy intenso. Y igual estaba viendo, que no sé si en México o en otro país, pero ya fue de habla hispana, uh-huh, que está una maestra, hay un video donde está una maestra presentando en el salón de clases a una niña con debilidad o con deficiencia para escuchar, y le está presentando y también está utilizando lenguaje de señas con ellos, está interpretando a la niña y se lo dice al salón y lo que dicen los alumnos a la niña. Eso sí es inclusión, eso sí es inclusivo. Eso verdaderamente hace que puedas tú dar puerta abierta a un grupo de personas que son en esencia minoría, al resto del conocimiento, al resto de la comunicación, al resto de la participación para poder desarrollarse. Eso sí es inclusivo. ¿Sí estás de acuerdo? Así es, sí, así es. Eventualmente habría que contemplar si me gustaría invitar a alguien que está más especializado en ese sentido, pues en cuanto a lo que implica el área de comunicación y la comunicación también alternativa, ¿no? Actualmente nosotros utilizamos dentro del área de rehabilitación muchos sistemas en donde tenemos la forma en cómo hacer que una persona con una discapacidad auditiva o de lenguaje pueda comunicarse de mejor manera, ¿no? Está en los tableros de comunicación, incluso existen muchas cosas tecnológicas, ¿no? Que nos ayuden a aumentar, pues, o sea, existe la comunicación aumentativa, ¿no? Donde a través de tableros el niño a lo mejor no está verbalizado, claro, pues simple y sencillamente pues toca, claro, un botón en donde dice agua, comida, sueño, baño, en fin, ¿no? No verbaliza, pero puede externar pues sus inquietudes, sus pensamientos y sus necesidades, ¿no? Y eso también, realmente, pues eso es común. Fíjate que, claro, y me estás haciendo recordar cerca de lo de la verbalización que mencionas. Hay otro tipo de situaciones, ¿eh? Mi papá murió de cáncer en la garganta y en algún momento en sus últimos días ya no pudo hablar. Claro que está que se comunicaba a través de los mensajes de teléfono, uh-huh, y era una opción, ¿sí? Pero me acuerdo de otro vecino donde vivía yo allá en la Ciudad de México, que también tenía un problema, nunca supe, estaba yo muy chico todavía para comprender de qué se trataba, tenía también un problema para hablar y tenía un aparatito, uh-huh, que se ponía en la garganta. Un transductor. Uh-huh, que ponía en la garganta y aunque fuera con voz como metálica, como tipo robot. Le entendías. Uh-huh. O sea, ¿cómo es que haces herramientas que le permiten a la persona con discapacidad evidente en ese sentido poder comunicarse, es decir, poder ir hacia donde los demás están y no al revés, hacer que todos los demás volteen hacia donde tú estás, en tu pequeño mundo, uh-huh, en tus pequeños problemas, para que todo mundo haga lo que tú quieres? Pues no hay forma, o sea, el sentido es al revés, no hay forma de que puedas tú obtener éxito en algo así,
cuando estás queriendo obligar a la mayoría a regresar a la minoría, lo que decía la vez pasada, o sea, lo que culturalmente va a persistir, a menos que lo impongas por la fuerza, porque hay muchas cosas que se han adoptado culturalmente, ¿no? Toda la llegada de Europa a América, pues se hizo a fuerza, ¿no? Fue un cambio cultural, pero a fuerza, ¿no? A fuerza de las armas. A menos que se haga de esa manera, un cambio cultural natural está basado, como decía yo la vez pasada, en las dos Fs, en la fuerza y en la funcionalidad. Si es funcional, si es cierto, el cambio del lenguaje es un reflejo de la cultura finalmente, pero los cambios que se harán sobre el lenguaje o que se han hecho, porque no hablamos hoy, no nos expresamos en el español ni de Hernán Cortés, ni de Cervantes, ni de nada de esas épocas, ya no nos comunicamos así. Se fue puliendo, culturalmente se fue puliendo. La forma como hablamos hoy es diferente a la de hace 200 años y seguramente será diferente dentro de unos años más. Pero para que esos cambios persistan y se sostengan en el tiempo y en la cultura, en la forma de pensamiento, tiene que ser basado sobre la fortaleza de que demuestren que son fuertes para algo o que fortalecen esa sociedad y que funcionan. Si no funcionan, aunque sean fuertes, no van a persistir. Pero no es al revés, no es a emular la debilidad o la fragilidad y emular la disfuncionalidad, porque como lo habíamos mencionado, finalmente la cultura está hecha por la mayoría, no por la minoría. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, la semana pasada con el braille, 200 años, dentro de 2 años se cumplen 200 años de creado el sistema de braille. Estabas hablando hace un momento que tiene 200 años. Exactamente, como tú dices, es la forma en cómo se hace que la minoría se integre a la mayoría, ¿no? Lo comentabas en el podcast pasado, ¿no? Exacto. Y es lo que le da solidez y fuerza pues a una estructura pues, de comunicación en este caso que estamos hablando, ¿no? Y cuánta gente, fíjate, perdón que te interrumpa, mira cómo el mismo Braille, el niño Braille, que tenía 16 años, 14, 16 años, el niño Braille permitió que las personas que estaban en las condiciones como él tenía, se fortalecieran de la cultura y fortalecieran la cultura, porque también podían comunicar sus ideas ahora. El sistema de señas está haciendo lo mismo, está fortaleciendo a las personas con una limitación auditiva y a su vez permite que esas personas con limitación auditiva, que tienen ideas, que tienen algo que aportar a los demás, lo hagan, lo aporten. Yo no entiendo cómo ese sistema pueda tener el mismo efecto. No lo veo, de veras que no lo veo. De fragmentas, decía yo la vez pasada, de fragmentas el centro de la cultura, que es la sociedad, haciendo lo que tú dices, haciendo que la mayoría haga lo que la minoría quiere. Pues vamos al revés. Está impresionante, ¿no? Así es. Y son sistemas, o sea, son herramientas, como decía el artículo que estaba yo leyendo, son herramientas. El braille es una herramienta. La herramienta funciona cuando la usas correctamente. No vas a usar un desarmador para martillar, ¿no? Para clavar un clavo. El desarmador se utiliza para atornillar o destornillar un tornillo, no para clavar un clavo. Entonces, si tú quieres clavar un clavo con el desarmador, estás destinado al fracaso, ¿sí? Entonces, utiliza la herramienta. No eches a perder la herramienta. Es como si quieres agarrar una pinza para quitar algo, para destornillar un tornillo de ¿cómo se llama? Esos hexagonales, y para hacerlo desarmas la pinza. Pues, ¿cómo? Entonces, si tú estás haciendo que la herramienta del lenguaje se fragmente, tu resultado no va a ser funcional, creo yo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y no estoy hablando de las razones y los fundamentos, no, estoy hablando de la funcionalidad. Y como lo dijimos en ese podcast que tuvimos que quitar, pues es que el mismo lenguaje bien utilizado va a servir para fortalecer a quien está queriendo decir algo de sus sentimientos, pero digo de la manera en que los demás lo entendamos, que es lo que están haciendo los sistemas Braille y el sistema de señas, que es realmente abrir los puentes para que esas minorías que están teniendo una limitación para comunicarse, sí verdaderamente se integren, sí verdaderamente participen, creo yo. ¿O tú qué conclusiones sacas? Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Perdón que insista, pero a mí sí me quedó como muy grabado esta postura, ¿no? Las minorías que quieren de alguna manera y luchan tan fehacientemente como por su integración. Entonces piensen si realmente no se están ellos limitando, excluyendo. O excluyendo, ¿no? tienes razón. O sea, ellos mismos de alguna manera como que
se quieren salir del panorama por darse en gremio fuerza y ir solos, y cuando la realidad es que en equipo siempre haciendo alianzas llegas más lejos, ¿no? Claro, sí, tienes razón. Es hacer la roncha más grande, ¿no? Es decir, si tienes 10 pensando de una manera y si tienes más, pues obviamente es más fuerza, y si tienes más fuerza hasta que llegas a todos. Pero si cuando tienes esos todos, un pequeño grupo se desfasa, pues ya tú te quedaste fuera del todos. Y ahora quieres que de estos millones, por unos cientos, ahora todos los millones hagan lo que estos cientos quieran. Está difícil. O sea, tú mismo estás generando problemas de funcionalidad en tu participación social, de comunicación, de ideas, un montón de condiciones. Yo creo que quieren realmente ser incluyentes, promuevan el uso de señas, incluyan a las personas que están queriendo, que son fuertes, pero que necesitan facilitadores para comunicarse con el resto. No crear barreras de comunicación donde pocos lo entienden. Hemos visto los comentarios ahí, el comentario de alguien que lo mismo dijo, o sea, es que yo no lo entiendo, o sea, yo no entiendo por qué hacerlo, o sea, por qué cambiar las cosas, por qué hacer más difícil la comunicación, más no entendible o menos entendible, pues obviamente no cumple con la funcionalidad del lenguaje, ¿no? Y estas cosas que son alternativas, son herramientas de lenguaje y de comunicación, pues debiéramos promoverlas. Sí, a mí de repente la verdad me está dando vergüenza no poder leer braille, no poder comunicarme en braille, o lenguaje de señas. Deberíamos ponernos a estudiar eso y participar de esta cuestión de la inclusión, siendo o participando de ese tipo de herramientas de comunicación, ¿no? ¿Tú cómo ves? De acuerdo. Pues nuevamente ya se nos está acabando el tiempo. Sí, les agradecemos muchísimo de estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana en Discapacidad, un estilo de vida. Y les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.